Susana Gotro de Win. Gracias, señor coordinador José Luis Mendoza. Muy buenos días a don Bienvenido Rodríguez padre, Bienvenido Rodríguez hijo, nuestra queridísima doña Isabel. Nuestros deseos de pronta recuperación a nuestro querido don Álvaro Albelo hijo. Y un abrazo a mi compañera Julieta. Siendo las 8:35, tengo el honor, el privilegio de conversar con con todo el país, porque el gobierno de la mañana es una conversación con todo el país y allende los mares. Señores, es imposible sustraerse a hablar algo sobre el triunfo de Lula da Silva, sobre todo por la simbología que tiene Lula da Silva como esperanza para muchas personas que tal vez han sido sacadas del poder por razones parecidas a la de Lula da Silva, que hoy pues lo reivindican como una bandera de posibilidad de retorno al poder, porque también es una de las economías, es la economía regional más poderosa, y porque, bueno, pues sin duda el proceso fue bastante interesante. Ya se ha hablado mucho aquí, es difícil conversar sobre este tema después que mis compañeros lo han abordado, y sobre todo don Rosendo, que para mí es una autoridad en el mismo. Yo tengo una visión diferente, sobre todo a la de Khalil. Yo digo que las ideologías no han muerto, y que están más vivas que nunca, y que los modelos económicos, los programas de gobierno, las visiones son producto de la ideología. Y en Brasil la polarización que se dio pues demuestra bastante que las ideologías están vivas. Bolsonaro, con un rechazo, para mí el gran perdedor de este proceso es Bolsonaro. Hubo un rechazo muy grande a su visión extremista, porque tuvo un discurso muy extremista de derecha, populista además, que asustó a muchos de los brasileños que entendían que un tercer mandato lo ponía a la deriva de un gobierno muy autoritario. Sería un segundo de Bolsonaro. Un segundo mandato de Bolsonaro sería. Un segundo. De Bolsonaro sería un segundo, de Lula sería un tercero. Exactamente, un segundo mandato de Bolsonaro lo pondría a la posibilidad de un gobierno autoritario. Él había estado dando muchos signos de un gobierno autoritario, y su manejo de la pandemia fue muy, muy cuestionado, y para mí pues marcó mucho el ánimo de los brasileños. Él se opuso a las vacunas, aunque finalmente las compró tardíamente. Más de 700,000 muertos tuvo Brasil. En algunos momentos tuvo exposiciones de burla para las medidas que se habían estado tomando, como los toques de queda y demás. Y habló de una inmunidad de rebaño casi forzosa por descuido de decisiones de gobierno. Y esto pesó mucho en el ánimo. Inclusive promovió algunos medicamentos no autorizados para que el pueblo lo tomara en cuenta. Otras decisiones también de Bolsonaro que llevaron a Lula a moderar su discurso y de alguna manera lograr atraer a esa centroderecha que recelaba. Y logró Lula pues introducir y hacer el apoyo público de gente que lo había adversado en el pasado. Bolsonaro también fue muy rechazado por algunas declaraciones que dio contra las mujeres, contra algunos grupos más vulnerables. O sea, él trató de recrudecer su discurso, creando un miedo hacia Lula que obligó a Lula a moderar su discurso y a atraer precisamente a esos grupos que recelaban de él, y muchos de esos grupos cogieron miedo de un Bolsonaro totalmente extremista. Y sin duda que lo que dijo Rosendo para mí es la mayor razón del triunfo de Lula.
traer el recuerdo de sus gobiernos, de crecimiento económico, de grandes programas sociales, donde Brasil se benefició de lo que le han dicho el viento de cola, de los superciclos de las materias primas o de los bienes primarios, que fue cuando vino la economía del shale, el fracking y demás, que el aumento del consumo de los chinos, que fue un periodo que se extendió hasta un poco más allá de la salida de Lula da Silva y que permitió a grandes grupos salir de la pobreza por el manejo económico de Lula, y eso está muy presente en la mentalidad de los brasileños, donde inclusive los grupos económicos más altos, que siempre son los más apegados a Bolsonaro, vieron crecer sus economías, y ahí se centró Lula, que no hizo grandes promesas, que se sabe que tal vez no va a poder tener el mismo entorno internacional ni las mismas condiciones económicas, pero están ahí presentes. Y algo en lo que no estoy de acuerdo, de que la corrupción no fue un tema principal. Lo que pasa es, y muchas encuestas así lo han dicho, los brasileños nunca creyeron esas acusaciones de corrupción que se hubo con Lula da Silva. Bueno, y el una tiempo parte de no ellos. fue, bueno, una gran parte. Eso fue pero 50-50. Exacto, pero no, yo hablo en relación a estar convencido de que las acusaciones con Lula da Silva tuvieran de verdad credibilidad. Muchos no la creyeron, y el devenir del tiempo en lo que terminó esa condena de Lula totalmente anulada, el descreimiento de sus acusadores y demás, no hacen que en el pensamiento brasileño tengan a Lula da Silva básicamente como un hombre corrupto, comparado con los miedos de Bolsonaro, que inclusive entregó el Ministerio de Salud a los grupos armados, el miedo que había con los grupos armados, el miedo que había con ese mayor extremismo de el señor Bolsonaro. El mismo domingo yo estuve viendo cómo la gente le dio la mirada al apresamiento de Roberto Jefferson, un exdiputado que fue buscado con una orden judicial y recibió con disparos de fusil y granada a los policías. Eso fue de gran repercusión en Brasil, porque era un hombre cercano, no solamente personal, sino ideológicamente con Bolsonaro. Entonces, ese miedo que él intentó meter contra Lula no lo logró, porque Lula moderó bastante su discurso, inclusive se desmarcó de visiones bien de izquierda y bien progresista, como fue el tema del aborto. Y eso, logró dar el puntillazo para que esos grupos que podían radicalizarse en contra de Lula, y con el movimiento de amplia base que logró Lula de atraer a agentes muy moderados, logró neutralizar bastante el criterio, el concepto o el ánimo de miedo contra Lula. Lula fue beneficiario de eso que Bolsonaro intentó hacer en su favor y que se volvió en su contra. En cuanto a, por ejemplo, esa religión, que fue un tema que metió bastante Bolsonaro, tratando de radicalizar el voto evangélico, diciendo que Lula cerraría las iglesias. Pues Lula sencillamente no solamente desmintió, sino tuvo una aproximación con el voto religioso, con antiguos colaboradores de la corriente de Bolsonaro, que se fueron desmarcando de él precisamente por ese conocimiento. Yo creo que más que ganar Lula con gente que estuviese cercana, que quisiera a Lula, se fueron por Lula, por miedo a Bolsonaro, y eso es un riesgo también para Lula, que va a gobernar con un Congreso
totalmente contrario, pero tiene de bien de que él no ha hecho grandes promesas, grandes expectativas que puedan verse frustradas en el pueblo, porque él no se cuidó bastante de hacer promesas que en el corto plazo dieran la frustración. Por otro lado, señores, en el fin de semana hubo una marcha en San Juan. Pues sus organizadores trataron de hacer marchar al pueblo en contra del proyecto de Romero de Golcués. Estuvo encabezada por el senador de San Juan, uno de los diputados y demás, y esto de alguna manera, según me han dicho, tal vez hizo que muchas personas se abstuvieran de participar por la politización del reclamo. De todas formas, más que nada, yo no voy a agradecer las pancartas enormes que trataron de caricaturizar mi figura, poniéndome como una bruja y demás, porque yo creo que salí muy bonita y que finalmente llamarme bruja en San Juan es un privilegio. Así que yo no me opongo, es parte del juego político de mi apoyo a este proyecto. Los brujos en San Juan ganan elecciones, ganan elecciones a cada rato. Es así, y mi apoyo a este proyecto es la coherencia de haber apoyado todos los proyectos que nosotros entendemos que cumplen y que son proyectos sostenibles y que van a traer beneficio a sus comunidades, como lo hicimos también con el proyecto de la familia Luis Abinader de la cementera de Asua, como lo hemos hecho con los proyectos de Barahona, como hemos hecho con todos los proyectos que cumplen. Así que lo que nosotros esperamos es que el pueblo de San Juan entienda que lo que está solicitando los proyectistas de Golcués es el cumplimiento de la ley, que pasemos al proceso de evaluación medioambiental que determine la factibilidad ambiental, social y económica del proyecto, y que sencillamente actúe la institución que tiene las competencias públicas, y si el proyecto no es rentable, no es viable, no es conveniente para San Juan, sencillamente sea desechado. A eso no debe de oponerse el pueblo de San Juan, y no debe de oponerse tampoco las autoridades electivas que están para hacer cumplir la ley. Llévatelo, Cundo.